Ella vio el cielo detenerse, una pausa sobrenatural que precedería al momento más esperado de la historia humana. En la visión, Ellen White observó cómo todo sonido cesaría en las cortes celestiales, como si el universo entero contuviera el aliento antes de que Cristo descendiera por segunda vez a la tierra. No era el silencio del vacío, sino el silencio de la expectación divina, en aquella revelación que marcaría para siempre su comprensión del tiempo final. Ella describió cómo los ángeles suspenderían sus cantos, los querubines detendrían sus alas, y hasta los ancianos que rodean el trono cesarían sus adoraciones. Media hora profética de silencio absoluto mientras Cristo se preparaba para dejar su santuario celestial y reclamar a los suyos. La escritora adventista no vio este momento como una pausa vacía, sino como la calma que antecede a la tormenta de gloria que transformaría para siempre el destino de la humanidad. Aquel silencio no era ausencia, sino presencia concentrada. Como el momento previo a que un padre abrace a su hijo después de una larga separación, el cielo entero guardaba reverencia ante lo que estaba por suceder. Ella escribió en primeros escritos que este silencio marcaría el momento en que todas las profecías convergerían hacia su cumplimiento final, cuando la historia humana llegaría a su clímax divino. Pero hay algo perturbador en esta visión. Mientras el cielo guardaba silencio solemne, la tierra continuaba en su frenesí habitual. Comercios abiertos, entretenimientos funcionando, personas durmiendo en la inconsciencia de que el momento más trascendental de sus vidas estaba por irrumpir. El contraste entre el silencio celestial y el ruido terrenal revelaría quién verdaderamente había estado esperando ese día. ¿Qué significa vivir consciente de que ese silencio puede comenzar en cualquier momento? En el corazón de ese silencio celestial, Ellen White vio a Cristo levantándose de su mediación, no como un ritual cumplido, sino como un hijo que había completado la obra que su padre le encomendó. Durante milenios había intercedido por cada ser humano que clamaría su nombre, había aplicado su sangre a cada confesión sincera, había defendido cada caso de arrepentimiento genuino ante el tribunal divino. Ella contempló cómo el Salvador, en ese momento solemne, se quitaba sus vestiduras sacerdotales y se revestía de ropas reales. El mediador se transformaba en juez, pero no un juez frío y distante. En su rostro, la profetisa percibió la misma compasión que había derramado sobre María Magdalena, la misma ternura que había consolado a la mujer samaritana, la misma autoridad que había resucitado a Lázaro. Este Cristo que regresaría no era un extraño para quienes habían caminado con él, era el mismo que había lavado los pies de sus discípulos, que había llorado sobre Jerusalén, que había sudado sangre en Getsemaní. El silencio del cielo no anunciaba la llegada de un conquistador desconocido, sino el retorno del pastor que conocía a cada una de sus ovejas por nombre. Sin embargo, aquel momento también marcaba el fin de la puerta de la gracia. Cuando Cristo dejara el lugar santísimo del santuario celestial, no habría más intercesión, no más oportunidades de arrepentimiento, no más tiempo para decisiones espirituales. La visión mostraba que cada caso humano habría sido decidido para la eternidad, unos para vida eterna, otros para destrucción final. El camino de regreso a casa había comenzado, pero solo para quienes ya habían elegido seguirlo. En sus escritos sobre la preparación para este momento supremo, Ellen White no describió rituales complicados ni ceremonias elaboradas. En los testimonios para la Iglesia, pintó un cuadro de purificación que comenzaba en lo más íntimo del ser humano, el corazón, como un manantial que debe limpiarse desde su fuente para que fluya agua cristalina. Ella vio que la preparación para el regreso de Cristo requería una transformación que empezara en los motivos más profundos.
La profetisa observó que muchos creyentes se ocupaban de limpiar el exterior de sus vidas mientras mantenían pozos contaminados en su interior. Asistían a servicios religiosos, participaban en actividades de iglesia, hasta memorizaban textos bíblicos, pero sus corazones seguían albergando resentimientos, envidias secretas, ambiciones mundanas disfrazadas de servicio cristiano. Era como intentar llenar jarras limpias desde un pozo cenagoso. Ella escribió que la verdadera preparación se parecía más a un proceso de destilación espiritual. Cada oración sincera, cada momento de confesión genuina, cada acto de perdón costoso, funcionaban como filtros que iban purificando las aguas del alma. No era un trabajo que pudiera completarse en días o semanas, sino una obra diaria de colaboración entre la voluntad humana y el poder transformador divino. La escritora adventista advirtió sobre aquellos que esperarían hasta el último momento para buscar esta purificación, como quien intenta limpiar un pozo profundo con un balde pequeño cuando ya escasea el agua. Sería demasiado tarde para las transformaciones profundas que el carácter requiere. La preparación auténtica no podía improvisarse cuando las señales finales aparecieran. ¿Qué aguas están brotando hoy del manantial de tu corazón? Ellen White vio que en los momentos previos al silencio celestial, cuando las decisiones eternas ya estuvieran selladas, habría un tipo particular de oración que distinguiría a los preparados. No serían las súplicas desesperadas de quienes recién despertaran a la realidad espiritual, sino las oraciones serenas de quienes habían aprendido a vivir en constante comunión con el cielo. En mensajes selectos, ella describe una calidad de oración que trasciende las peticiones habituales. Estos intercesores no clamarían por liberación de circunstancias difíciles, sino que sus corazones estarían tan alineados con la voluntad divina que sus oraciones serían como ecos de los propósitos celestiales. Habían aprendido a orar no para cambiar a Dios, sino para ser cambiados por Él. La profetisa observó que mientras muchos verían esos tiempos finales como un tribunal amenazante, los preparados experimentarían sus oraciones como conversaciones con un Padre que ya conocía cada necesidad antes de que fuera expresada. Sus súplicas no surgirían del miedo al juicio, sino de la confianza íntima de quienes habían caminado tanto tiempo con Cristo que reconocían su voz aún en medio del silencio. Estos intercesores habrían desarrollado lo que ella llamó el hábito de la oración sin cesar, una conciencia constante de la presencia divina que convertía cada pensamiento en comunión, cada respiración en adoración, cada momento en oportunidad de conexión celestial. No necesitarían palabras elaboradas porque sus vidas enteras se habían convertido en oración viviente. El tribunal divino no los encontraría como extraños presentando su caso, sino como hijos regresando a casa. En Obreros Evangélicos, Ellen White reveló una paradoja que marcaría los tiempos previos al silencio celestial. Mientras el mundo se acercaba a su final, la misión de compartir el Evangelio experimentaría su época más fructífera. Como un campo que produce su cosecha más abundante justo antes del invierno, ella vio que los corazones humanos se volverían más receptivos al mensaje divino cuando las crisis mundiales despojaran las ilusiones de seguridad terrenal. La profetisa observó que estos obreros finales no serían necesariamente los predicadores más elocuentes ni los teólogos más instruidos. Serían personas comunes, transformadas por una experiencia tan real con Cristo que su testimonio cortaría como espada de doble filo a través de la indiferencia religiosa. Sus palabras llevarían el peso de la autenticidad, porque hablarían no de teorías aprendidas, sino de un Salvador experimentado. Ella vio que estos mensajeros trabajarían contra el reloj de la historia, pero sin la desesperación de quienes corren sin rumbo. Cada conversación sería dirigida por el Espíritu Santo. Cada encuentro aparentemente casual sería una cita divina. Cada testimonio llegaría exactamente al corazón que había sido preparado para recibirlo.
La urgencia no los volvería imprudentes, sino más dependientes de la sabiduría celestial. La escritora adventista describió cómo estos obreros encontrarían puertas abiertas en los lugares más inesperados. Hospitales donde el sufrimiento había quebrantado el orgullo humano, oficinas donde el vacío del éxito había dejado hambre espiritual, hogares donde las crisis familiares habían creado sed de respuestas eternas. La cosecha final no se recogería solo en templos, sino en cada lugar donde el amor genuino encontrara necesidad auténtica. ¿Estás preparado para ser parte de esta cosecha extraordinaria? Ellen White escribió en los Testimonios para la Iglesia que cuando las sombras finales de la historia humana comenzaran a extenderse, el hogar cristiano se convertiría en el refugio más poderoso para la formación del carácter. No se refería a hogares perfectos habitados por familias sin conflictos, sino a familias que habían aprendido a practicar el perdón diario, el amor incondicional y la búsqueda conjunta de la verdad divina. La profetisa vio que mientras las instituciones sociales se tambalearían bajo la presión de los acontecimientos finales, las familias que habían construido sus cimientos sobre principios eternos brillarían como faros en medio de la oscuridad creciente. Estas familias no solo preservarían la fe para las futuras generaciones, sino que se convertirían en centros de influencia que irradiarían esperanza hacia sus comunidades desesperanzadas. Ella describió hogares donde los padres no gobernaban por autoridad dictatorial, sino que dirigían por el ejemplo de vidas consagradas. Los hijos en estas familias no obedecían por temor al castigo, sino porque habían aprendido a amar la justicia al verla vivida cotidianamente. Las conversaciones familiares no giraban únicamente alrededor de asuntos mundanos, sino que incluían naturalmente las cosas eternas, sin forzar ni sermonear. La escritora adventista observó que en estos hogares preparados, la educación trascendía la acumulación de conocimientos académicos. Los padres enseñaban a sus hijos a discernir entre lo superficial y lo esencial, a elegir lo eterno por encima de lo temporal, a encontrar gozo en la simplicidad cuando el mundo ofrecía complejidad abrumadora. Estas familias estaban creando generaciones que no temerían a las crisis finales porque habían aprendido a encontrar su seguridad en Dios, no en las circunstancias. La luz del hogar cristiano se había convertido en preparación para la luz eterna. Ellen White comprendió que la reforma pro-salud no era una lista de prohibiciones destinada a hacer la vida cristiana más difícil, sino un acto de misericordia divina para preparar cuerpos y mentes que pudieran soportar las pruebas finales. En sus escritos sobre temperancia, describió cómo los hábitos de salud funcionaban como canales de purificación que despejaban la mente para discernir la voz de Dios con mayor claridad. La profetisa observó que cuando las personas trataban sus cuerpos como templos del Espíritu Santo, experimentaban una transformación que iba más allá de la salud física. Sus mentes se volvían más agudas para comprender las verdades espirituales, sus corazones más sensibles a las impresiones divinas, sus voluntades más firmes para resistir las tentaciones que aumentarían en intensidad hacia el final de los tiempos. Ella vio que esta reforma no consistía en adoptar modas alimentarias o seguir dietas extremas, sino en desarrollar un estilo de vida que honrara al Creador en cada decisión relacionada con el cuerpo. Cada comida se convertía en una oportunidad de ejercer dominio propio, cada elección de bebida en un acto de consagración, cada hora de descanso en una inversión para el servicio futuro. La escritora adventista describió cómo aquellos que cuidaban fielmente sus templos corporales desarrollarían la fortaleza física y mental necesaria para mantenerse firmes cuando las presiones finales intentaran quebrantar su fidelidad. No era vanidad personal, sino preparación estratégica para los momentos cuando cada facultad humana sería probada hasta el límite. La temperancia se había convertido en una corriente purificadora
que preparaba vasos dignos para contener la gracia divina en tiempos de crisis suprema. En el conflicto de los siglos, Ellen White vio con claridad perturbadora cómo los engaños finales no vendrían como mentiras obvias que cualquier creyente podría identificar fácilmente. Los engaños más peligrosos llegarían disfrazados de verdades espirituales, presentados por líderes carismáticos que citarían las Escrituras y hasta realizarían milagros convincentes para respaldar sus enseñanzas desviadas. La profetisa describió un camino de discernimiento que no dependía únicamente del conocimiento intelectual de la Biblia, sino de una intimidad tan profunda con Cristo que los creyentes podrían distinguir su voz verdadera de cualquier imitación, por sutil que fuera. Como una madre que reconoce el llanto de su hijo entre cientos de voces, aquellos que habían caminado estrechamente con el Salvador desarrollarían un sentido espiritual que los alertaría ante cualquier desviación doctrinal. Ella vio que los engañadores finales no atacarían frontalmente los fundamentos de la fe, sino que los erosionarían gradualmente. Introducirían pequeñas modificaciones a las verdades bíblicas, añadirían tradiciones humanas que parecerían inofensivas, promoverían experiencias emocionales que reemplazarían lentamente el fundamento sólido de la palabra de Dios. El error se mezclaría con la verdad en proporciones tan cuidadosas que solo los más vigilantes detectarían la adulteración. La escritora adventista advirtió que en esos momentos cruciales la popularidad no sería garantía de veracidad, ni los milagros evidencia automática de aprobación divina. El único camino seguro sería comparar cada enseñanza, cada experiencia, cada pretensión espiritual con el estándar inmutable de las Escrituras, interpretadas bajo la guía del Espíritu Santo. El discernimiento se había convertido en la brújula indispensable para navegar por el territorio traicionero de los engaños finales. En 1979, mensajes selectos, Ellen White escribió palabras que funcionarían como bálsamo para los corazones que enfrentarían las angustias previas al regreso de Cristo. Ella vio que aquellos días no serían solo tiempos de prueba, sino también momentos de revelación extraordinaria del cuidado paternal de Dios hacia sus hijos. Como un juez que, en lugar de condenar, busca cada evidencia posible para absolver, el Padre Celestial multiplicaría sus manifestaciones de amor justo cuando más fueran necesarias. La profetisa describió cómo, en medio de las crisis finales, los creyentes experimentarían intervenciones divinas que confirmarían su confianza en la providencia celestial. No serían liberaciones espectaculares que llamaran la atención mundial, sino provisiones precisas que llegarían exactamente cuando la esperanza pareciera agotarse. Un encuentro inesperado que traería consuelo, una palabra oportuna que renovaría las fuerzas, una puerta abierta cuando todos los caminos parecieran cerrados. Ella vio que estos hijos preparados no atravesarían esos momentos finales como víctimas indefensas de circunstancias abrumadoras, sino como testigos conscientes de un drama cósmico en el que participaban del lado victorioso. Sus oraciones en esos días no serían lamentos desesperados, sino diálogos confiados con un Padre que había prometido no abandonar nunca a quienes pusieran su confianza en Él. La escritora adventista reveló que la angustia de esos tiempos no sería castigo divino, sino el dolor de un mundo que se resistía a ser liberado de sus cadenas. Para los preparados, cada crisis sería una señal más de que su redención se acercaba. Cada dificultad, una confirmación de que el plan divino se cumplía según lo prometido. La esperanza no era solo un sentimiento, sino una certeza fundamentada en promesas eternas. Cuando Ellen White vio el fin del silencio celestial, contempló el momento más glorioso de la historia humana. El silencio no era permanente, era la pausa antes de la sinfonía más magnífica que jamás hubiera resonado en el universo. Cristo apareció en las nubes del cielo, no como el bebé vulnerable de Belén, ni como el crucificado de Gólgota, sino como el Rey de Reyes, cuya gloria iluminó toda la tierra. En Él
Conflicto de los siglos, ella describió cómo aquellos que habían esperado este momento reconocieron inmediatamente la voz que habían aprendido a discernir en la oración silenciosa, en el estudio reverente, en la comunión diaria. No era un extraño que regresaba, sino el amigo que finalmente venía a llevarlos a casa. Los años de preparación, los momentos de purificación, las horas de intercesión, todo había sido semilla plantada para esta cosecha eterna. La profetisa vio que quienes habían vivido conscientes de este momento no se sorprendieron por su llegada, sino que la recibieron como el cumplimiento natural de una promesa en la que habían basado toda su existencia, sus cuerpos transformados en un instante, sus corazones llenos de una alegría que había estado germinando durante toda una vida de fidelidad, sus voces unidas al coro celestial que celebraba el fin del gran conflicto. Novetos. Silencio había terminado. El universo entero estalló en adoración. Los redimidos comprendieron que cada lágrima derramada, cada sacrificio ofrecido, cada momento de espera paciente había valido la pena. La eternidad los recibió no como extraños que llegaban a un lugar desconocido, sino como hijos que regresaban al hogar que siempre había sido suyo. El gran silencio celestial se había transformado en el gran canto de victoria que resonaría por toda la eternidad.